Atención, notición. Alex Palou podría querer comenzar a tener una experiencia en el TC. Fijaros aquí con Agustín Canapino, que en Sport Maniáticos tuvimos con ABC el placer de hablar, ¿no? ¿Qué es el TC? Eso es lo que vamos a descubrir hoy, porque sin duda Alex Palou podría ser protagonista allí. Nuestra pregunta es si se atreverá. Es una competición, amigos y amigas, que tiene mucha historia. La vamos a repasar porque merece mucho la pena ver todos los acontecimientos y sucesos, porque estamos hablando, amigos y amigas, de una de las competiciones del mundo del motor más antiguas, turismo de carretera, en Argentina, desde el año 1937. Para poneros un poco en contexto antes de comenzar, la Fórmula 1 se inició en 1950, podríamos decir, que es la competición de los antiguos, la competición de los valientes, la competición del prestigio, donde todo piloto preciado tiene que acabar corriendo al menos una vez en su vida. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y nos vamos con una noticia de estas que gustan, con un poco de historia, porque quiero poneros un poquito en contexto antes de comenzar con esta magnífica noticia que sería ver a Alex Palou en el TC de Argentina. Porque como os he dicho, para poneros un poco en contexto, podríamos citar algunas competiciones del motor para poner en equilibrio. No es la más antigua, ¿no, Alberto? Del motor, pues no. Fijaros, las 500 millas de Indianápolis datan de 1911, las 24 horas de Le Mans datan de 1923, Turismo de carretera 1937, Fórmula 1 1950, NASCAR 1948. Para que os hagáis una idea, podemos comparar con otro tipo de competiciones, como por ejemplo podría ser la FA Cup de Inglaterra, que es de fútbol, 1871, es más antigua, la Scottish Cup de Escocia, 1873, la Copa Libertadores de Sudamérica, que muchos conoceréis, 1960, la UEFA Champions League, 1955 anteriormente, Copa de Europa. Por lo tanto, vemos que 1937, turismo de carretera, es una cifra muy antigua, uno de los deportes míticos que nos gustan a los amantes de la historia, ¿no? Los sportmaniáticos que me han pasado estas informaciones obviamente están muy bien documentados y hacen que Alberto de Sportmaniáticos cada vez esté más. Si queréis comparar, que estos datos he buscado por simplemente curiosidad con otras competiciones como tenis, en el torneo de Wimbledon es de 1877, mucho más antiguo, y de Ashes, cricket entre Inglaterra y Australia, que el cricket antes estaba de moda, 1882, el Tour de Francia 1903, la Stanley Cup de hockey 1893, la Indian Wells Masters de tenis 1976. Por lo tanto, estamos hablando de que el turismo de carretera tiene mucho prestigio a nivel de los pilotos en ese sentido, ¿no? En el sentido de la antigüedad, de volver al pasado en la competición del motor. Fijaros que si nos vamos al deporte más antiguo, los Juegos Olímpicos de la antigüedad son del año 776 a.C. en Olimpia, Grecia. Por lo tanto, el TC aún le quedaba un poquito, ¿no? Ya sabemos que esto es cada 4 años. Fijaros que hasta el 393 después de Cristo se pareció a que tienen datos de que se estaba dando, y en tiempos modernos se restauraron como los Juegos Olímpicos modernos en 1896 en Atenea, Grecia, por iniciativas del barón Pierre de Coubertin, dando lugar a una de las competiciones deportivas más prestigiosas y conocidas de la antigüedad, ¿vale? Podéis ver también, por ejemplo, Boat Race entre Oxford y Cambridge, que es una competición de remo en el 1829. Hay muchos deportes y esto nos sirve un poco antes de comenzar esto para ver cómo ha cambiado y ha evolucionado un poco el mundo del deporte, ¿no? Ahora que nos gusta todo la Fórmula 1, el fútbol, a los futboleros, etcétera, como antes habían otros deportes que estaban de moda. Pues la noticia es esta, ¿no? Alex Palou, el bicampeón de IndyCar, puede correr en el TC, ¿no? El español fue invitado por Hugo Marsacán a girar y presenciar una fecha en el TC. Ya sabemos que Alex Palou en este momento está camino de conseguir un nuevo campeonato. ¿Vale? Solo me quedo de espectador de fan.
Ahora lo pongo. Hombre, me gustaría probar de correr un test. Seguramente un test privado primero. Sí, obvio. Unas vueltas y a lo mejor solo me quedo de espectador de fan. Vale, Alex Palou dice una vuelta, me quedo de espectador, pero lo queremos ver. Anímate, Alex, porque esta es una competición que sin duda merece muchísimo la pena. Antes de comenzar a explicaros un poco de historia de lo que es el TC, que creo que para documentarnos un poco nos va a ir bien y para ser un poco más cultos, que sin duda va bien para ser objetivos, las competiciones del motor están muy ligadas a la Fórmula 1, ya veis que vinieron antes, otras vinieron después, pero todo viene en el mismo lado. Amigos y amigas, quería destacar una cosa antes, fijaros. Pirelli Argentina nos comunica que se conmemora, como cada día 17 de julio desde 1995, el Día Nacional del Automovilismo Deportivo en honor al 5 veces campeón mundial Juan Manuel Fangio. Hermano, gracias por haber existido, ¿no? Y claro que sí, ahora sí que ya hemos hecho nuestro homenaje a Fangio, podemos hablar un poco más de lo que es el TC, ¿no? La historia del TC para que veáis que desde 1937 toda esta historia cada vez ha sido más importante, llegando hasta momentos en que pilotos como Alex Palou se ven tentados a participar. Fijaros que estos son imágenes de sus primeros años. Qué locura, fijaros aquí. Como podemos ver, Ángel Lobalbo, y esto es un Ford, el número 12. Vaya locura. Mi abuelo tenía un coche parecido a estos, a los escarabajos estos. Fijaros de aquí, con la publicidad de cerveza Quilmes. Estos son las primeras etapas, como podéis ver. Este Juan Gálvez en los tempranos años 40, ¿vale? Las primeras etapas del TC. Y aquí vemos juntos Algaza, Perkins, Fangio, Froilán, González y Óscar Gálvez. Grandes personalidades, ¿no? Así comenzó todo lo que era el TC, el turismo de carretera. Comienza en el 1937 cuando los pilotos competían en senderos que más tarde se transformaron en caminos y luego en rutas, quienes con escasos medios económicos trazaron la apasionante historia del turismo de carretera. La velocidad, el peligro, la aventura, no existía la Fórmula 1, recuerda aún, la camaradería y el virtuoso de los pilotos y equipos generó un sentimiento muy particular en la gente de la época, transformándose en un seguidor incondicional que se ha ido transfiriendo e incrementando de generación en generación. El rugir de los motores, un pueblo acercándose a su aliento y todo un país pendiente de enormes radios que traían las noticias de recónditos lugares daban inicio a esta pasión popular llamada turismo de carretera, ¿vale? Se autorizó el 20 de junio, tenéis que saber, de 1937, la realización del Gran Premio. Su participación era restringida y se permitía participar solamente a autos cuyas carrocerías fueran cerradas, incluyendo los autos de carrera o Gran Sport. La extensión de la prueba debía superar los 1000 kilómetros recorriendo diferentes caminos y provincias a una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora, para que veáis que hoy en día nosotros nos subimos ahí y ganamos en turismo de carretera, ¿no? Esto era, amigos y amigas, vuelvo a repetir, 1937. El 5 de agosto de ese mismo año, el sueño llamado turismo de carretera se hizo realidad. Un puñado de audaces se lanzaron a recorrer el primer gran premio por las provincias de nuestro país, en este caso no en mi país, aunque me encanta Argentina, a través de caminos inexistentes a bordo de automóviles de serie armados con esfuerzos y dedicación. ¿Vale? Ya podéis ver aquí un pequeño ejemplo que hemos analizado antes. Aquí podéis ver otro. Esta imagen a mí me encanta. Fijaros que parece un militar el que hay al lado ahí protegiendo. Un día haremos historia también de la Fórmula 1 que os gustará muchísimo. Y fijaros que ahí ya estaba presente Ford, ¿eh? Fijaros, Ángel Lobalbo de Ford, bajo el seudónimo de Hipómenes, se convirtió en el primer ganador de turismo de carretera. Junto a él se destacaban nombres consagrados: Ernesto Blanco, Julio Pérez, Eduardo Pedraccini, campeón argentino de automovilismo de esa temporada, Tadeo Tadía, Héctor Supisi y muchos más, ¿no? La CDA de Automóvil del Club Argentino dispone que a partir de 1939 el campeonato argentino comprendía los títulos de campeón de pista de velocidad y de carretera. En ese año, Ángel Lobalbo volvería a escribir su nombre en la historia del TC al consagrarse campeón argentino de carretera. Por ello, desde aquellos años de turismo que intervenían en la primera competencia. Ya veis que incluso hay nombres destacados, como en 1940 y 1941 es Juan Manuel Fangio quien logra las coronas, logra ser campeón, ¿no?
Por esa misma época se puede situar el comienzo de la rivalidad Ford-Chevrolet, los primeros defendidos por Óscar y Juan Gálvez, los segundos llevados como emblema el chueco de Valcarce. En 1948 se disputaría la mayor gesta del automovilismo argentino, ya estaba avanzando todo, bastantes años posteriores, más de una década. El Gran Premio de la América del Sur fueron 14 extenuantes etapas uniendo las ciudades de Buenos Aires, Caracas, teniendo como vencedor a Domingo Marimón para luego entrelazar Lima y nuevamente Buenos Aires imponiéndose Óscar Gálvez. Luego fue evolucionando, aquí podéis ver fotos de los años 50, ¿vale? Para no hacer este vídeo muy pesado, lo que voy a hacer es dejaros el link en la descripción para ver si queréis ver la historia completa. Ahora vamos a repasar algunas cosas y anécdotas interesantes. Las fotos quiero que las repasemos todos porque sin duda son muy bonitas. Fijaros que estos son los inicios, ¿no? Los primeros caminos de la competición del motor, de donde viene la Fórmula 1, ¿no? Al fin y al cabo, la Fórmula 1 podríamos decir que es un esqueje de estas competiciones, ¿no? La competición de la FIA, la Fórmula 1. Fijaros aquí, Juan Rico, Juan Gálvez en 1951, aquí en esta foto ganando por tercera vez consecutiva el Gran Premio de TC, ¿no? La verdad que sin duda turismo de carretera tenía y tiene mucho prestigio por lo que representa para el mundo del motor, ¿no? Los años 50 y 60, a comienzos de los años 50, empezaron a disputarse las famosas vueltas y entre ellas se destacaban Hughes, Santa Fe, Tres Arroyos, Marisierras. La década de 50-60 fue considerada por la del piloto mecánico, ¿no? Hombres que hacían sus propias máquinas y después las conducían velozmente por los más difíciles caminos, entre otros Óscar y Juan Gálvez, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, antes no había una figura ni un box, etcétera, etcétera. En el 62, Chrysler presentaba su modelo Valiant. Ford hacía lo propio con el Falcon y General Motors su modelo de Chevrolet 400. Así los nuevos modelos van relegando a las viejas cupecitas que emprendían el retiro por la puerta grande. En 1963 se marca otro hito para la historia del TC. Se superaron ya los 200 km por hora. Estábamos hablando antes de 120 km por hora. ¿Quién fue? Pues los responsables fueron los hermanos Emiliozzi, con un Ford, justamente, estableciendo un promedio de 203,526 km por hora. Al comenzar aquel mismo mes, un grande nos dejaría en la vuelta de Olavarría Juan Gálvez, 9 veces campeón argentino de turismo de carretera. En el 64, José Froilán González presenta con preparación de Bella Vigna y con Jorge Cupeiro tras el volante un Chevrolet Supernova similar al Chevrolet 400, ¿no? La Vuelta de San Pedro también está destacado esto, ¿no? Disputada en 1967, es el marco de otro hecho histórico en el debut de los torinos, tripulados por Eduardo Copello, Héctor Luis Gradasi y Jorge Tremengo. La primera victoria sería para Gradasi y el campeonato de esa temporada para su coequipero, el maestro Copello. Aquí ya vemos que evolucionamos un poco más, nos vamos a la década de los 70. Fijaros que las carrocerías, las aerodinámicas, llamadles como queráis, ya estaban cambiando, todo mucho más profesional, podríamos decir, ¿no? Estaba cogiendo forma. Aquí ya había nacido obviamente la Fórmula 1 y podemos ver diferentes fotos interesantes. Aquí vemos Ron Luis Di Palma en un auto de Berta en Mercedes en el año 1975, ¿no? Aquí podemos ver estas dos personas ilustres, Robert Luis Di Palma y Jorge Cupeiro, importantes en el TC. Y podemos ver aquí también Roberto Mouras y su legendario Chevy, el 7 de oro, que se le decía, ¿no? 7, el número que tanto nos gusta. Y en esta foto podemos ver a Suárez, Marikovic y Traverso. La verdad que sin duda son imágenes que nos dan pie a la nostalgia y a todo ese momento de competición que tanto ha cambiado, ¿no? En 1970 la Fórmula B solo tenía espacio en los autódromos y en la montaña en ruta. Ánicamente la Fórmula A tenía permitida su participación. En consecuencia, la Fórmula B fue perdiendo adeptos. La implementación de la Fórmula tuvo como objetivo volver a las rutas y para ello bajar las altas velocidades era una necesidad impostergable. Los cimientos reglamentarios de esta fueron cilindradas, que se establecía entre 1.450 centímetros cúbicos y los 3.000, y los modelos que debían ser de gran serie mínimo 1.000, ¿vale? Para que veáis cómo seguíamos evolucionando en la competición. Y en 1972, por ejemplo, Ford integraba
su equipo oficial con Gradasi, Nasif Stefano y apoyaban semioficialmente a Carlos Nani, Juan Carlos y Ricardo Iglesias. Ica hacía lo propio con varios usuarios, ¿no? Dodge llegó al triunfo en la primera carrera del 25 de mayo y un muy joven Juan María Traveso ponía a Torino en lo más alto del podio en la segunda prueba realizada. El resto era de Ford con Gradasi y Stefano. Fijaros qué años tan dulces de Ford en esos momentos, ¿no? Los cambios llegarían en 76, donde a pesar de Ford, Roberto José Mauras establecía un récord inigualado hasta la actualidad, 6 triunfos consecutivos. O sea, estamos hablando de una auténtica locura. Así podíamos llegar a pasar a la época de los 80. Podemos ver foto aquí otra vez Roberto Mouras, los coches mucho más con muchas más publicidades como podéis ver, Mouras en el Dodge, el Puma Aventín festejando un triunfo junto a Diego Armando Maradona, para que veáis que imágenes, primeras imágenes en color, Tony Aventini y su Ford Falcon, precioso, ¿no? El Coupe Chevry. La verdad que era una competición que cada vez estaba teniendo más desarrollo y estaba gustando más, ¿no? Buscando nuevos desafíos y a pesar de los triunfos, el Dodge, por la marca de sus amores, Chevrolet, lo cambiaba Carlos Casares, personaje muy influyente. El desarrollo de ese auto le demandaba demasiado tiempo a Mouras y la lucha por el título imponía cambios drásticos. El príncipe volvía a Dodge y de tal forma volvía a coronarse campeón del turismo de carretera. Para que veáis que han habido piques tremendos, os voy a dejar el link para que veáis todo esto en profundidad. La década de los 90, ¿no? Que comenzó con un año a todo Chevrolet, aquí buen juego de palabras. Mouras ganaba las 3 primeras carreras, pero el pincho respondía con un trío consecutivo de victorias de Ford. Para que veáis el pique intenso. Aquí podéis ver el Chevrolet precioso y aquí podéis ver el Ford Falcon también precioso. Veis que eran muy diferentes unos coches de otros. Eso daba pie a una mayor diferencia entre ellos, ¿no? Luego vino la nueva era, que os voy a dejar el link, insisto. Fijaros, por ejemplo, el 3 de septiembre del 2011 se realizó una caravana histórica, 75 años de turismo de carretera, que partió del obelisco y recorrió con los autos actuales y cupecitas históricas 404 kilómetros hacia Mar de Plata por la ruta 2, autovía Juan Manuel Fangio. Este fue el lanzamiento por los festejos de los 75 años de la categoría, que tendrá en 2012 varios más por el cuarto de siglo desde el primer Gran Premio del 5 de agosto de 1937. Esto es una historia, una noticia que tiene tiempo, amigos y amigas, y que simplemente era para enseñaros un poco más de historia de una de las competiciones más antiguas de deporte del motor y que obviamente Canapino le dice a Palou y todos le decimos a Palou que a ver si se anima. Hombre, a me venir gustaría a probar de correr un test. Seguramente un test privado primero. Sí, obvio. Unas vueltas y a lo mejor solo me quedo de espectador de fan. Veremos a ver si se anima Palou. Desde aquí le animamos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os gustan estos vídeos así más documentales, esto está hecho única y directamente para nuestros sport maniáticos que se documenten bien. Gracias, como siempre, a mi hermano Pablito, que me ayuda con la información. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis dejar un like bien gordo si os ha gustado. Gracias a los nuevos que se suscriben todos los días nuevos. Madre mía, qué récords estamos batiendo, amigos y amigas. Os leo en los comentarios.